Hola, bienvenidos a esta cápsula número 5 de la materia de Geología General. Vamos a platicar ahora sobre las rocas ígneas sedimentarias y metamórficas. Y pues bueno, vamos a hablar diferentes temas. Vamos a hablar sobre las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas, el ciclo de las rocas. Y son temas muy importantes que vamos a ir hilando conforme vamos avanzando en la materia y vamos a mencionar ya cuando estemos platicando sobre la dinámica interna y los procesos de la Tierra, vamos a ir mencionando los tipos de rocas que se mencionan en esos procesos. Entonces, pues vamos a iniciar con este tema. Podemos diferenciar a los tipos de rocas por su origen, por su contenido mineralógico, por su textura. Y es importante saber que tenemos tres tipos de rocas, lo que son las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. En esta clase vamos a conocer pues de dónde provienen. Para eso tenemos que hablar de un tema muy importante que es el ciclo de las rocas. Este ciclo de las rocas es un ciclo que nos menciona los procesos involucrados para formar los diferentes tipos de rocas. Es muy importante saber que este ciclo de la roca se puede iniciar por donde sea, por eso es un ciclo, podemos iniciar en cualquier parte. Es importante mencionar que aquí, en esta zona, ¿ok? Dentro de este esquema, que es un punto importantísimo antes de mencionarlo, tenemos una placa, ¿ok? Que está entrando por debajo de otra. Toda esta zona es una placa que entra por debajo de otra, ¿ok? Esta es una placa, podemos decir una placa continental, y aquí tenemos una placa oceánica que entra por debajo de otra, ¿ok? Ese tema lo vamos a ver con mayor detalle cuando platiquemos sobre la dinámica interna de la Tierra. Por ahí lo vimos en un video en las primeras cápsulas, se menciona, ¿te acuerdan de las corrientes convectivas, del movimiento de placas que se abrían, que se separaban, que convergen? Pues justamente ese ciclo de rocas parte de esa parte de la dinámica interna de la Tierra, ¿va? Entonces, es importante aclarar ese punto previo a comenzar a explicarlo. A mí me gusta iniciar este ciclo de rocas por esta parte, ¿no? En la corteza, recuerden que tenemos diferentes tipos de rocas. Tenemos montañas, tenemos volcanes, tenemos un relieve, ¿ok? Y las montañas, los volcanes están formados por diferentes tipos de rocas, ya sea rocas sedimentarias o rocas ígneas o rocas metamórficas, ¿ok? Aquí, en las montañas, sucede un proceso que se conoce como intemperismo, que es la erosión de las rocas, erosión, que es el desgaste y modulación del relieve, y el transporte, que es el mecanismo de movimiento de estos sedimentos que provienen de la erosión e intemperismo, que se depositan, ¿ok? En zonas de cuencas sedimentarias, en donde se depositan sedimentos, que son estas partículas que provienen de la erosión de las rocas, que al momento de acumularse y tener un poco de presión, se litifican, es decir, se compactan y se forman lo que es una roca sedimentaria. Ya definimos la primera. Una roca sedimentaria se compone por sedimentos, partículas de rocas finas, y bueno, en realidad de diferentes tamaños, que se compactan y que forman lo que son las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, ígneas, metamórficas, pueden entrar debajo de la corteza por diferentes procesos, ya sea este proceso de subducción, por ejemplo, que es un proceso donde una placa entra por debajo de la otra. En este proceso nos está mostrando que, bueno, pues las rocas sedimentarias o las rocas ígneas o las rocas metamórficas pueden entrar por este proceso de las rocas, por ese proceso de solución que pasa una placa entra por debajo de la otra. Al momento que una placa entra por debajo de la otra, aquí vemos que pues entra a lo que es la capa de abajo, ¿sí? Ya se está acercando a lo que es el manto, ya lo hemos platicado. ¿Y qué pasa? Aumenta la temperatura. Acuérdense que platicábamos de un gradiente de geotérmico, en donde decíamos que, bueno, mientras más profundo, mayor temperatura. Ah, pues bueno, estas rocas al momento de tener mayor temperatura, que estar más profundo, mayor temperatura, también tienen mayor presión, y estas rocas tienden a tener un cambio, tanto las rocas ígneas o las rocas metamórficas, las rocas sedimentarias tienen un cambio, conocido como el metamorfismo, ¿ok? Esta roca metamórfica, al atravesar cambios de presión y cambios de temperatura, empieza a transformarse. Cambia de color, cambia de textura, cambia de composición, ¿ok?
Entonces, ahí podemos ver también este cambio de metamorfismo, ¿no? Cabe destacar que no es la única manera que se puede crear metamorfismo por esta zona de subducción. Hay otras maneras que lo vamos a platicar más adelante. Esas rocas, ya sea sedimentarias, ígneas o metamórficas, que van cayendo cada vez más, van entrando cada vez más cercanas a zonas del manto, suelen, que, suelen fundirse, ¿no? Este proceso se conoce como fusión. Empiezan a convertirse en roca parcialmente fundida y posteriormente se forman en este material fundido, que es el magma, ¿no? Este magma puede subir de diferentes formas. Aquí hay un proceso que se conoce como fusión parcial, en especial, en donde estos cuerpos de magma suben gracias al contraste de temperatura que trae esta placa al entrar a esta zona que está muy caliente, ¿no? Esta placa que entra está más fría que esta zona de aquí, y ese contraste y también la presencia de agua crea este proceso de fusión parcial que hace que este magma suba hacia la superficie, ¿ok? Se acumula en zonas de cámaras magmáticas, que son las zonas donde tenemos los volcanes. Hay rocas que logran cristalizar y formarse dentro de la corteza, que se conocen como rocas ígneas plutónicas o intrusivas, pero también hay rocas, por ejemplo, las rocas ígneas volcánicas extrusivas, las cuales suelen salir de un cuerpo volcánico, en este caso un volcán, ¿ok? Y suelen formar lo que son diferentes tipos de rocas, como cuáles las lavas, las nigritas, las rocas pómez, las escorias y una infinidad de rocas volcánicas que platicaremos más adelante, ¿no? Y esas se depositan en la corteza y vuelve a iniciar este ciclo. ¿Sí? Entonces, este ciclo de las rocas nos habla sobre este proceso fundamental que tienen las rocas. Vamos a enumerarlos si gustan. Es intemperismo, erosión, el transporte, la litificación, que es la formación de las rocas, el metamorfismo, que es el cambio de una roca sedimentaria a una roca sedimentaria o ígnea a una roca metamórfica, el proceso de la fusión y el proceso de la formación de rocas que es la cristalización, en esta zona sería, y después la formación de lo que son las rocas por los em, por los conductos volcánicos, ¿ok? Y bueno. Vamos a seguir platicando sobre las rocas ígneas. Pues las rocas ígneas, ya que estamos en este contexto, ya vimos en el ciclo de las rocas que son rocas que se forman ya sea por la solidificación de un material rocoso caliente y móvil, que se le conoce como magma, bajo un proceso que se le conoce como cristalización. Este tipo de rocas son formadas por la acumulación y consolidación de lava. em, y bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí en la cámara magmática, es decir, en esta zona, ¿ok? Tenemos una combinación, una mezcla de muchos minerales, de muchos elementos y minerales que se van cristalizando, que van formando, de pasar a una forma líquida, van pasando a ser una forma sólida. Aquí lo estoy diciendo. Pasar de ser una porción fundida, principalmente formado por sílice, hierro, magnesio, pasan a ser de una manera sólida, a ser ya cristales, minerales ya formados, ¿ok? Que se van formando una gran masa de minerales de diferentes tipos que se van clasificando se van cristalizando de acuerdo a qué, van cristalizando de acuerdo con la temperatura, con la presión, ¿ok? A la que se encuentran. Es decir, primero van a cristalizar unos a altas temperaturas y después van a cristalizar los últimos que solamente logran formarse a ciertas condiciones de baja temperatura, ¿no? También varía mucho la composición de los minerales. Los primeros que se forman son más ricos en minerales de hierro, magnesio, y los últimos que se forman, por ejemplo, los cuarzos, la moscovita, el feldespato, son más ricos en sílice y en sodio, ¿ok? Esto donde lo vemos en una imagen que se conoce como la serie de Bowen, en donde nos está mostrando justamente esta serie discontinua y continua de la formación, de la cristalización de los minerales, en donde nos está mostrando que los de alta temperatura, como el olivino, el piroxeno y el anfíbol, son los primeros en cristalizar y que los últimos en cristalizar es el cuarzo, la biotita, la moscovita y el feldespato, que son los últimos en cristalizar en temperaturas más bajas, que tienen un tipo de magma más ácido, más rico en disílice, más rico en sodio, mientras que el anfíbol es intermedio y los máficos, como el olivino y piroxeno, son más ricos en calcio.
Aquí hay una serie continua que está compuesta por la plagioclasa, y la plagioclasa es uno de los minerales más abundantes que existen. Hay diferentes tipos de plagioclasa. ¿Cuál es la diferencia? Que hay plagioclasa rica en sodio y hay plagioclasa rica en calcio. ¿Ok? La rica en calcio está acompañada siempre por minerales de olivino y piroxeno, y los que son ricos en sodio siempre van a estar acompañados de minerales de cuarzo, moscovita y feldespato. Entonces, dentro de una cámara magmática se empiezan a cristalizar, es decir, pasan de estar de estado líquido a un estado más sólido y empiezan a acumularse dentro de esta cámara magmática lo que son estos masas de minerales de cristales ya formados que se van formando conforme van viajando a través de este conducto volcánico. ¿Ok? También tenemos lo que son los gases que también son emitidos por un volcán, principalmente como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre, que son los más comunes. ¿Ok? Bueno, en la siguiente cápsula vamos a continuar platicando sobre este tipo de rocas, em, de este tipo de rocas ígneas. Ahora vamos a clasificar las rocas de acuerdo con su tipo de erupción. Hasta ahora hemos visto que, bueno, tenemos en estas rocas ígneas tenemos líquidos, sólidos y gases, en donde son estos materiales son todos emitidos de estos volcanes, ¿no? Que son estas estructuras volcánicas. Ya posteriormente, en cápsulas más adelante, vamos a hacer definición sobre los tipos de volcanes, qué tipo de erupciones existen, pero lo vamos a ir platicando poco a poco también aquí para conocer los tipos de rocas ígneas, ¿ok? Bueno, nos vemos en la siguiente cápsula.